jueves. Víctor, bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Nuevamente es un motivo de inmensa satisfacción siempre estar en el programa. Y hoy vamos a volver a tocar un poco el tema de las ciudades fronterizas, que ya lo hicimos, pero vamos a hacer hincapié a lo que se denomina la extrema necesidad y que ya no existen excusas para que Ciudad del Este y las ciudades fronterizas, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Encarnación, inicien el comercio bilateral. Pero para iniciar este comercio bilateral fronterizo, por el cual, por ejemplo, solamente Ciudad del Este se corresponde con los ingresos tributarios, el comercio de esa zona, con el 30% de lo que se denominan los ingresos tributarios, quiere decir que nosotros estamos ante una instancia en la que ya no puede ser tolerado ni un día más. Y hay que agregar algo que en el Congreso ingresó en estos días, que se llama la Ley de Supervivencia Comercial, que es un proyecto de ley sumamente interesante y, como dicen sus proyectistas, y que está avalado por todas las cámaras de comercio, incluso por los propios empleados, la comunidad esteña. Dicho proyecto de ley, que se denomina Ley de Supervivencia Comercial, establece que se requiere ciertamente de una normativa estable, duradera, que esté acorde con la modernidad. Y en consecuencia, esta Ley de Supervivencia Comercial establece, por ejemplo, que el impuesto a la renta empresarial va a ser pagado en forma de anticipo en el orden del 4% y luego se va a pagar a fin de año, por supuesto, en el año correspondiente fiscal, sobre el 100% de las utilidades. Incluso coloca esta Ley de Supervivencia Fiscal la necesidad, por ejemplo, de supervivencia comercial en el este, que las empresas que de alguna manera transgredan alguna de sus normas incluso puedan finalmente ser inhabilitadas y con una fuerte multa e incluso el comiso de las mercaderías. Igualmente, este proyecto de ley, que resulta muy interesante para el comercio bilateral, establece que se podrán hacer lo que se denominan las reexportaciones, ingresando esas mercaderías directamente, por supuesto, del exterior, y así venderlos al Brasil, lo cual no implica ese antiguo sistema que antes se tenía, que era el de la triangulación, sino que es un modelo aplicable especialmente, por ejemplo, en uno de los lugares con más libertad económica en el mundo, que es Hong Kong, por el cual precisamente lo que se busca es que la agilidad y los trámites se hagan, por ejemplo, todo con factura electrónica, y de esa manera lo que sale en Hong Kong, por ejemplo, el día de ayer, en Paraguay ya se tenga hoy mismo, lo cual significa que realmente vamos a volver a recuperar esa movilidad y esa dinámica comercial que necesita nuestras ciudades fronterizas, dado que el Brasil, y luego de esta etapa de lo que se denomina la pandemia del COVID-19, van a ingresar con su programa de free shops o loyas francas, que finalmente le van a dar un toque muy fuerte y se va a convertir no solamente en una debilidad para el comercio paraguayo, sino que en una amenaza. En consecuencia, lo que se tiene que hacer es aprobar ese proyecto de ley de supervivencia comercial para de esa manera atribuirle y darle las mayores cualidades, especialmente a la gente que trabaja en el sector comercial. Y algo muy importante, no son los turistas los más importantes en el comercio, son los comerciantes. Y el Paraguay desarrolló un expertise, un know-how de conocimientos tan importantes a nivel incluso mundial, que nosotros no tenemos que perder, porque el comercio fronterizo paraguayo es realmente un puntal, no solamente para las zonas fronterizas, sino para todo nuestro país. De manera que, Gladys, estamos nosotros en una situación en la que necesitamos darle esa normativa que sea estable, duradera, y por sobre todas las cosas, que ya el gobierno no tiene ninguna excusa para finalmente empezar a abrir el mercado y sobre todo el comercio internacional referido a nuestras ciudades fronterizas, dado que el Brasil
ya está preparándose especialmente para habilitar luego de la pandemia su programa de Free Shops, que va a ser realmente un gran elemento de ventaja competitiva para el Brasil. Y Paraguay tiene que prepararse, y esta ley de supervivencia comercial le va a permitir de alguna manera, también desde luego desde el punto de vista tributario y comercial, avanzar y de alguna manera contraponer ese avance que va a hacer Brasil, sin descuidar que además de esta ley de supervivencia comercial, el propio Estado tiene que darle suma importancia a la infraestructura, al urbanismo y a la seguridad, tareas que ciertamente le corresponde al Estado y de luego a los municipios que se encuentran en estas ciudades de nuestro país. Totalmente, Víctor. Muchísimas gracias por tu presencia y tu planteamiento de hoy de tema reapertura y reactivación fronteriza. Nosotros vamos a ir a una pausa, 16:16 minutos. Enseguida volvemos con mucho más de Factor Clave.